¿Qué tal, amigos? Una vez más, su amigo Víctor Hugo, desentrañando los misterios de la literatura. Gracias a nuestros amigos de Neighbor Rent por todo el apoyo y gracias a ustedes, amigos, por hacer posible este espacio. En esta ocasión vamos a tratar, quizá debimos de empezar la primera entrega por esta obra, las epopeyas de Homero, que dan pie pues al resto de los libros que conocemos porque son contemporáneos del nacimiento de la escritura, que da pie, obviamente, al sistema de entendimiento que hubo para el ser humano. Son obras escritas alrededor del año 700 antes de Cristo. Entonces, bueno, pues, y las epopeyas son maravillosas. En esta ocasión vamos a tratar la Odisea. No porque sea mayormente importante, sino porque la Ilíada ya nos reflejaba al héroe Odiseo. Odiseo es aquel que en la Ilíada logra la estrategia que por fin da resultado y da fin a la invasión de Troya por parte de todos los reinos aliados de Grecia, todas las huestes llamadas por Agamenón a fin de conquistar Troya, supuestamente para recuperar a Helena, ¿verdad? Pero en términos eficientes el objetivo real era la conquista. Y tenemos a un Odiseo que, más allá de Aquiles, más allá de París, más allá de Héctor y del propio Agamenón y de la propia Helena, se convierte en la estrella y en el foco medular de la Ilíada al conseguir la estrategia a través del famoso caballo de Troya y, bueno, que a través de él logran traspasar los muros de la ciudad. Después de 10 años sucede esto, que por fin se logra la invasión de Troya. Y pasarán otros 10 años para que Odiseo pueda regresar a casa con Penélope, que pueda regresar a Ítaca. Y van a pasar una serie de vicisitudes, tormentas y todos aquellos obstáculos que hacen que al día actual, digamos que cualquier persona que pasó muchos obstáculos o un camino con muchos obstáculos, digamos, pasó una odisea, ¿no? Y en términos eficientes así es, porque el propio Odiseo, tras la conquista de Troya, que bueno, va a caer a la isla de Calipso, de la ninfa Calipso, se encuentra cómodo, Calipso completamente enamorada de él, y él, bueno, por supuesto nunca deja de extrañar a Penélope, a Telémaco, a su hijo, a quien le había encargado a Mentor. Mentor, aquella persona que tenía a su cargo precisamente la debida crianza y la observación del reino de Ítaca, y la debida formación de Telémaco, el obvio sucesor de Odiseo al reino de Ítaca. Pero bueno, tras tantos años fuera y ausente, es Atenea quien intercede con Zeus para pedirle justicia y cree ella justo que ya se permita al héroe regresar al seno familiar y a la casa y a su reino que había abandonado precisamente en pro de la guerra con Troya. Atenea se le presenta precisamente a Telémaco en la forma de mentor y lo trata de ayudar en la búsqueda de su padre. Mentor ya era una forma conocida tanto para Telémaco como para Odiseo, y es por ello que a la fecha actual llamamos mentor a las personas que son consejeras, que nos llevan en aquel camino que emprendemos y nos dan sabios consejos, precisamente por esta figura que Homero nos da 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, ya hasta el quinto cántico entra ya a figura Odiseo, porque es Telémaco el que ocupa los primeros 4 precisamente con esta encomienda por parte de mentor de la búsqueda, o bueno, la figura de mentor, porque era Atenea en la figura de mentor de la búsqueda de su padre, que en realidad se convierte en una búsqueda de sí mismo, lo que suele suceder en algunas obras literarias, que luego es recogida por otros grandes escritores. Y retomando a Odiseo, que ya entra en el quinto, pues él nos aparece en la isla de Calipso,
la ninfa Calipso, que había sido enamorada, completamente enamorada del héroe y no lo quería dejar ir. Pero Odiseo no se encuentra y siempre se encuentra extrañando a Penélope y extrañando el reino de Ítaca y a su hijo y bueno, todo esto y tiene el impulso de volver y eventualmente abandona a Calipso para caer. Y cuando cae en el reino de los Feacios, Náusica es la hija del rey de los Feacios, quien recoge un muy maltrecho Odiseo que ha pasado precisamente todas estas vicisitudes y obstáculos en el camino y es cuando lo lleva y lo recoge, lo lleva ante su padre, ante el rey, que lo agasajan y todo, es cuando Odiseo empieza a platicar todo aquello que pasó, como su encuentro con los lotófagos, que los hacían comer y masticar y beber una sustancia que producía un efecto de letargo y que hubiera ausencia de responsabilidad, lo cual por supuesto era nefasto para las huestes y los hombres que acompañaban a Odiseo, un hombre muy acostumbrado a la disciplina y todo. Encuentran, bueno, pues también se encuentran caníbales en el camino, ¿verdad? Los latófagos, luego se encuentran a Circe, que convierte a varios de los hombres en cerdos, pero Odiseo siempre logra cómo salir de aquellos grandes problemas. Encuentra también al cíclope, el cíclope que devora 4 de los hombres de Odiseo, entonces ya no eran 12, ¿verdad? Y entonces empieza cada vez a complicarse más el camino de Odiseo de regreso a Ítaca, el paso por las sirenas, donde obliga a sus hombres a cubrirse los oídos con cera y él ser atado a un mástil para no ser encantado por los grandes cánticos y hechizos de las sirenas, y terminan todos esos obstáculos con la matanza de las vacas de Helios, lo cual desarrolla grandes vientos y bueno, fue precisamente ahí cuando cae en el país de los Feacios, que los Feacios precisamente ya lo llevan a Ítaca. Y ahí terminan los primeros 12 versos de los 24 que componen la Odisea. Los segundos 12 van a ser cómo va a reintegrarse. Primero el problema de tras 20 años presentarse con Penélope, cómo disfrazarse. Y primero quería ver a qué se estaba enfrentando, ve a los 88 pretendientes, ve los artilugios de Penélope, ve que le ha sido fiel, y entonces surge un plan precisamente para cobrar venganza y hace una gran matanza de estos 88 pretendientes. Y bueno, viene una reyerta social por la gran matanza que hay en el palacio, pero Zeus considera que la venganza de Odiseo ha sido justa y restablece la paz. Yo se los tengo que resumir mucho por lo limitado de los tiempos, pero es un libro maravilloso. Volvemos a lo mismo. Cada vez que les recomiendo un libro clásico, tenemos que trasladarnos al tiempo y al mundo que es observado por el escritor. Como les dije en la Divina Comedia, o como les dije en otras entregas, primero tenemos que hacer conciencia de que nos estamos adentrando en un mundo de hace 2700 años completamente disímbolo de lo que conocemos ahora, de una Grecia pagana, de una Grecia muy creyente, de la influencia y la interacción del ser humano con los dioses, y entonces se logra una escritura riquísima y tenemos que darle precisamente a cada uno de los dioses, a Atenea, a Zeus, a cualquiera, a Helios, a cualquiera de los que mencionó Homero en la epopeya, les tenemos que dar su lugar como uno más de los integrantes del elenco de esta gran epopeya. Otra vez no va a haber tiempo para preguntas, pero la única que me permito responder de las que me salieron aquí: ¿qué hay de romance entre el Penélope y Odiseo tras 20 años? Bueno, el regreso de Odiseo supone, cuando se reencuentra con Penélope y se reencuentra que le ha sido fiel durante 20 años, y que no es solo por esta cuestión carnal, sino porque era un verdadero amor de Penélope sobre él, hace que sucumba. Y es
nos ha retratado un Odiseo mucho más humano del que salió de Ítaca, que era un guerrero. Obviamente también la madurez le da otra óptica, pero en términos eficientes el amor que Odiseo y Penélope se tienen 20 años sobrevive a todo, a pesar de las infidelidades que como mujeres ustedes podrían criticar que cometió con Calipso, con la propia Circe, pero en realidad el amor es intachable entre Odiseo y Penélope. Amigos, lean la obra, se las recomiendo mucho. Les mando un abrazo. Buenas tardes.